Estás escuchando Camino, Verdad y Vida con el apóstol Mario Luis Suárez. Camino, Verdad y Vida. Le he puesto por título a esta enseñanza: Él te levantará. Marcos 5:21. Voy a comenzar desde allí al 23. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. ¿Cómo se llamaba? Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre. Ella había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado antes, más bien le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocaré tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Verso 35. Mientras él hablaba aún, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Ya no agonizaba, ya se había muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que vio lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando él le dijo: ¿por qué están alborotados y lloran? Y llorando. Y la niña, dice así, no está muerta, sino que está dormida. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, bien bueno, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron allí grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiera, y dijo que se le diera de comer a la niña. Una de las cosas más sonadas, vamos a decirlo, es cuando alguien está pasando por un proceso y dice: ¿por qué a mí me aconteció? Pero ¿por qué me tuvo que haber pasado eso a mí? Pero ¿por qué yo tengo que pasar por esta situación? Porque lo primero que quiero tocar en esta mañana es que Dios, para glorificarse muchas veces, necesita en un tiempo a solas con sus hijos, contigo. Muchas veces, amada iglesia, necesitamos pasar por problemas, por dificultades, por escenarios de derrota, de pérdida. Muchas veces necesitamos estar solo con el Señor, y la única manera que Él a veces usa es hacernos quedar quietos en un tiempo a su presencia, con Él, tomando de su agua viva, tomando de su fuente. Y aunque no nos gusta, sin embargo, es el tiempo más precioso. Es el tiempo más precioso que uno como hijo de Dios puede tener. Un día en el Señor, ¿qué? Mucho mejor que 1000 años. Un día en su presencia, un día bebiendo de Él, un día siendo edificados por Él, un día siendo delante de Él ese hijo que le busca, vale muchísimo más que mucho tiempo. Jairo, aquí lo dice comenzando el versículo: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Jairo, ese Jairo principal de la sinagoga, era un hombre eminente, de eminencia, tenía dinero, tenía influencia, tenía posición, tenía todo, pero algo tenía que le faltaba. Algo pasaba en él que faltaba, y era que tenía una gran necesidad. Él era un hombre influyente, pero sus logros no le permitió a él levantar a su hija de la muerte. Tenía dinero, tenía influencia, tenía todo, pero eso no le servía a él para poder sacar a su hija de esa dificultad. Estaba agonizando, dice la escritura, y él, como cualquier padre, se angustia, se alborota, o sea, llora, hace una gran cantidad de cosas, pero todo lo que él poseía, todo lo que él tenía, todo lo que él era, no le podía salvar a su niña, no le podía levantar
levantar a su hija de la situación que estaba. ¿Por qué? Porque cuando tenemos alguna necesidad, los logros humanos no nos sirven, iglesia. Podemos tener todos los logros, todas las profesiones, dinero, avionetas, carros, casa, todo lo que sea. Pero muchas veces pensamos que eso nos puede salvar a la niña, vamos a decirlo de esa manera. Pero resulta que ningún logro humano te puede sacar a ti de cualquier adversidad o de la adversidad que puedas estar pasando. Hay ricos que hoy mueren porque no tienen a Cristo. Pero él se dio cuenta que aquel que caminaba, Cristo Jesús, sí tenía lo que él no tenía. Y era el poder del cielo, era el poder de la palabra. Era acá en la tierra, pero con el poder del cielo suficiente para poder levantar a su hija. Ahora bien, hoy podemos estar atravesando una necesidad, pero ese es el escenario propicio para que Dios se glorifique. Ese es el escenario propicio para que Dios te levante. En cualquier escenario que tú digas: Dios mío, estoy en necesidad, estoy en angustia, estoy en depresión, estoy en escasez, en lo que sea, es el escenario propicio para que Dios haga su obra y se pueda mostrar en gloria a nuestras vidas. Muchas veces decimos: pero ¿por qué fue a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Tantas cosas que uno puede pasar, pero ¿sabes qué? Ese es el momento donde el Señor se manifiesta gloriosamente. Contaba en el primer servicio que viniendo para acá veo una señora mayor que viene saliendo por la calle. Retrocedo la camioneta y le digo: madrecita, ¿para dónde vas? Ella me dice: a la iglesia. Yo, nah. Menos mal. Venga, móntese, siéntese aquí. Y ella comienza a hablarme, yo la escucho hablar y ella habla en verbo pasado de su marido. Y yo llego y le digo: ¿murió? Le digo yo. Y ella dice: murió hace 20 meses. Y yo le digo: hace muy poco que murió. Me dice: sí, déjame contarte esta historia. Cuénteme, su marido, ¿qué pasó? Y me dice que le dio un infarto. Un infarto duró muy pocas horas más, pero ¿qué fue lo impresionante, mi amada iglesia? Lo conté en el primero, quiero contarlo acá también. Ella me dice que el esposo murió el día que su hijo se casó. Y yo le digo: ¿qué? Y me dice: mi hijo se casaba a las 3 de la tarde y mi esposo cercano al mediodía le da el infarto. Y yo le digo: ¿y se casaron? Me dice: sí. Mi esposo, en su lecho de muerte, agonizando, le decía que él se casara, que no anulara la boda, solamente que él quería ver lo que ya él había visto. Entonces, por medio de videollamada, el otro hijo que estaba con el esposo y ella le grababan el matrimonio de su hijo. Y yo decía, iglesia, en el primer servicio: ¿cuánto nos falta? Y yo le decía: madre, mire, yo le estoy dando la cola a usted para que usted me eche ese cuento, porque yo voy a hablar de los escenarios cuando estamos en necesidades, cuando estamos en conflicto, cuando estamos en problemas, cuando en nuestra casa algo está sucediendo que nos lleva a la tristeza, a la angustia, que nos lleva quizás a la desesperanza. Y yo le digo: cuéntame cómo fue, no importa, yo te llevo hasta donde tú vas, pero cuéntame. Entonces yo le digo: cuéntame, madre, cuéntame. Ella me dice: mi esposo, y de repente ha empezado a llorar, que era tanto llanto que yo la miré así, yo pensé que era que se estaba riendo, y resulta que ella estaba llorando. Y ahora entiendo, o sea, porque fíjate esto, me dice, y él le estaban poniendo el matrimonio, y así agonizando le decía a mi hijo: que no pare la boda, que no pare la boda, que no pare la boda, yo me voy. Entonces el otro hijo le decía: no, papá, tú no te vas. Yo me voy, pero yo voy a la boda y él también que vaya a la boda. Entonces ella dice: para nosotros fue muy fuerte ese momento. Y yo le digo: internamente es algo muy fuerte, porque el hijo diciendo: sí la acepto y la recibo. Y aquí el papá agonizando, muriendo. Sí la acepto, sí la amaré, la no sé qué, no sé cuándo.
y el papá aquí muriendo. Internamente es un conflicto grande emocionalmente para ese hijo, ¿ok? Y entonces yo llego y le digo, ¿y fue la boda? Ella dijo, fue la boda por petición de su papá, porque él sabía. Y ella dice, esa es la esposa de su propósito. Y no se podía parar porque el reino no se puede parar. Y yo, Dios mío. Yo decía en el primer servicio, decía, alguien va a predicar y se cayó la niña en el colegio, dejan todo botado. Ahí no se sabe quién va a predicar, que cualquiera agarre el micrófono y predique, porque te llama aquello. No, iglesia, o sea, nos falta tanto. O sea, todavía Dios hablando, ¿no? Y nos falta tanto por dar. Sin importar la edad, nos hace falta dar más esfuerzo, más trabajo, más sacrificio. Y fíjate esto, cuando terminó la boda, entonces ya ahí quitan la videollamada, la chica se quita el traje y sigue con el otro traje, el que uno se pone debajo para luego salir al hotel. Y así llegó a la clínica para despedir al papá y decirle, me casé, papá. Para hablar con el papá que casi moría, vestido de novio, vestida de novia. Y el papá, o sea, a punto de morir y feliz. O sea, eso es algo que cualquiera no te va a entender. Solo aquellos que tienen la revelación de un padre, de un espíritu y de un hijo, no te van a entender, porque me imagino que fueron gente no toda cristiana esa boda. ¿Quién iba a entender que el hijo se estaba casando mientras su papá estaba a punto de morir en una clínica por un infarto? ¿Cuántos criticarían ahí? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo? Entonces otros dicen y empiezan a alborotarse, como acabamos de leer aquí, empiezan a alborotarse. Ese que no quería el papá. O el otro se alborota, no, eso es que tenía rollo. Uy, tú no te diste cuenta, con razón. Y empiezan a decir, con razón, una vez uno se sentó de un lado y el otro de otro. Empiezan a especular, empiezan a hablar cosas que no son, sin saber que detrás de todo eso era la palabra de un padre diciéndole que ese era el propósito y que no lo detuviera por él, porque ya él se iba a ir. Uy, iglesia, eso a mí, yo digo, no, madre, lo que pasa es que tú no me estás entendiendo, pero tú no te imaginas lo que tú viniste a hacer hoy en esta camioneta. Entonces ella dice, no, y eso que mi hijo se llama Esaú, se llama. Y yo, no importa cómo se llame, ya eso, estamos viviendo otro tiempo, otro pacto. Ahorita no te preocupes, pero es que el otro se llama Isaías. ¿Cómo se llame, madrecita? ¿Cómo se llame? Lo importante es que la última voluntad de tu esposo era que el reino siga adelante. Y ella me dice, y siguió adelante. Dijo, yo soy la que sirvo la cena del Señor en mi iglesia, porque tiene varices y tiene todo eso. Ella es la encargada. Y cada vez que yo sirvo el pan y sirvo la copita, yo anuncio la muerte del Señor hasta que Él venga a buscarme. Uy, iglesia, qué batacazo. Y yo decía, Señor, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? Yo hablaba de los matrimonios, eso que acabamos de ver en la pantalla, porque la noche de matrimonio era una noche de edificación. Porque urge dentro de las familias que Cristo sea su fundamento y que sea toda la familia sirviendo a Cristo Jesús. Urge hombres y mujeres que estén atentos a los últimos tiempos. Urgen hombres y mujeres llenos del poder de Dios para levantar familias llenas de Cristo. Pero necesitamos seguir estableciendo el reino de Cristo en nuestras casas y en otras casas de más. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque el reino del Señor no se puede parar. El reino del Señor no se puede detener. Estamos viendo ya todos esos últimos tiempos. Cuántos tsunamis, cuántos terremotos, cuántos maremotos. ¿Quién está en el poder de las cúspides? ¿Cómo está el Vaticano? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está? Se está cumpliendo todo. Estamos en un tiempo de gracia.
a un tiempo de gracia para recibir las buenas noticias de que ya lo vemos venir entre las nubes. Pero entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No amedrentarnos, porque en medio de la necesidad debemos entender que el Señor se tiene que glorificar. El Señor tiene que glorificarse. O sea, cada minuto cuenta, cada hora cuenta. Yo no entiendo, mis amados, de verdad, cómo hay gente que va a las congregaciones y hay una predicación y ellos están mirando el teléfono. En serio, se meten en Instagram o en Facebook, pero bendito sea el Señor. Qué aberración tan espantosa. Facebook, TikTok, Instagram, los clientes, las redes, la no sé cuándo. Cuando ahorita urge gente apasionada que no solamente en el momento de su necesidad permitan que Cristo sea glorificado. Voy a hablar algunos puntos con relación a esta palabra. Lo primero es que en las necesidades es donde aprendemos a conocer a Dios. La Biblia dice, Jairo vino a Jesús. Allí lo puedes ver, dice, y cuando lo vio, el verso 22 todavía, luego que le vio, se postró a sus pies. Y esa palabra vio allí, en la palabra ver, significa conocer a Dios, pero por experiencia. Conocerlo por experiencia. Que en cada momento de tu vida podamos reconocer que todo lo debemos a Él. ¿Cómo no reconocerlo a Él? Tuve mi primer aborto porque lo perdí y yo decía, Señor, ven. Tuve mi segundo aborto, Señor, ven. Tuve mi primera hija, Dios, sigue viniendo, venga la segunda hija, ven. Me devolvió a mi esposo de una terapia intensiva de 14 días en UCI, un corazón nuevo para la gloria de Dios. No se lo llevó, no, sino que dijo, esto tiene un propósito, esta casa tiene un propósito. ¿Me entiende? Me limpia mis órganos, me sana de quistes, me sana de esto, me lleva a un lugar a predicar, me lleva a otro lugar a predicar, me dio vida, me hizo subir al cielo, no lo sé, y me dio la oportunidad de regresar en la tierra cuando morí y me devuelve a la tierra. Me entrega nieta, me entrega una casa, me entrega un propósito, me entrega una familia. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no glorificarle? Pero detrás de todo eso hay un proceso. En medio del proceso de 14 días en UCI, en una ciudad que yo no conocía, en un país que yo no conocía, mientras mi esposo firmé el papel como lo que le iban a poner podía llevar a la muerte. Clamar sola allí en los momentos de angustia, noches sin dormir, noches sin descanso, los pies inflamados, en un lugar que no conocía a nadie, no sabía ni siquiera dónde estaba hospedada. ¿Quién llora? Yalitza llora, usted llora, Ana llora, algunos lloran, ellos lloran. Pero en medio de cada escenario de necesidad aprendí a conocerlo a Él, aprendí a conocerlo a Él, aleluya. Y en medio del trabajo de Cristo uno puede experimentar todas sus glorias, conocerlo no por referencia, sino por experiencia. En medio de tu noche oscura, en medio de tu proceso, en medio de tu necesidad, en medio del escenario más difícil que tú tengas, quizás un diagnóstico médico, quizás te estás deprimida o deprimido, quizás tienes un momento donde no te está yendo bien en la empresa, quizás sí, quizás no. El apóstol Pablo dijo, sé vivir en el momento de gloria y sé vivir en el momento de derrota, sé vivir en el momento de la abundancia, sé vivir en el momento de la escasez, sé vivir. Tenemos que aprender a decir sé vivir sea cual sea la situación. Tenemos que aprender a vivir todo lo que el Señor nos presente, porque Él nunca te dejará. Él dice que nunca ha visto un justo desamparado ni su simiente que pueda mendigar el pan. Él te tiene esculpido en las palmas de sus manos. Allí tú vas a tener la gloria y la bendición que solamente viene del cielo. Jairo tenía a su hija agonizando. Él dijo, ¿de qué me valen todos mis logros? ¿De qué me vale todo el dinero? ¿De qué me vale la posición? ¿De qué me vale la posesión? Ningún libro, ninguno te va a ayudar a ti como lo hace el Señor, como lo hace a través de esta palabra revelada a tu corazón. En cualquier momento de tu angustia, Dani, en tu momento de angustia, ¿a quién clamaste, mi amor? A Cristo Jesús. Porque ese es el único. Ese es el único.
el único que te puede ayudar. Ni todo el dinero del mundo, ni toda la posesión, influencia gubernamental, nada te puede ayudar. Por eso Jairo dice en ese versículo 22, primero que le vio, pero lo segundo que se postró. ¿Por qué se postró Jairo? Jairo se postró porque él dijo: yo no tengo cómo levantar a mi hija. Imagínate Jairo, ver a su hija y dígame que los mal hablados: no, ya tu hija murió, no se había muerto nada. Jairo la supo que estaba agonizando y la gente fue la que le dijo que se había muerto. ¿Me entiendes? Por eso es que el Señor le dijo: no temas, Jairo, cree, solamente cree. Pero a veces en nuestro momento de angustia nos dice: solamente cree. ¿Qué se cree él? Sí, ni que uno fuera de hierro. Sí, ni que uno fuera esto. No, ¿qué tal? No. Alboroto de la gente, comentarios que no edifican. Él supo que él no tenía nada. El apóstol Pablo también supo que todo el conocimiento adquirido no fue nada con relación o en comparación cuando conoció el reino de Dios, cuando conoció al Señor, a Cristo Jesús. Lo segundo es que en la necesidad se abate lo carnal y se levanta lo espiritual en nosotros. Es allí donde tú estás a sola y Él te dice: aquí estoy. Él te dice: aquí estoy. Aquí está mi mano. Aquí estoy yo enteramente para ti. Cuando a veces crees que tus fuerzas no dan y tú le dices: aquí estoy, y Él te dice: yo también estoy aquí. Yo también estoy aquí. Ahí en el verso 22 dice que Él se postró ante Jesús. Y la palabra postrarse significa descender de un lugar de eminencia a uno más bajo. Descender de un lugar de eminencia a uno más bajo. Él era el principal de la sinagoga y aquí lo vemos de rodilla ante el Señor. Para cualquiera eso no tiene sentido. Para cualquiera eso es una locura. Pero él se postró ante Jesús cuando descendió de su lugar de eminencia, descendió de su lugar o posición a un lugar más bajo. No busques amigos, porque ellos no te van a entender el momento. Te pueden dar un consejo, pero para seguirte postrando solamente se necesita una actitud de hijo, una actitud de servidor, una actitud de alguien que conoce al Señor. Por eso Jairo se postró. Dios aprovecha nuestra necesidad para derribar lo humano y meterse Él en el asunto. Él quiere ser el que gobierna nuestras vidas. Por eso hoy necesitamos caer en su presencia, caer dentro de su reino postrándose. El domingo pasado yo hablaba de Abigail, cuando ella supo que venía el rey David, que venía con una rabia y una ira a acabar con toda la hacienda, su esposo, los servidores, etcétera. Se adelantó y dice la escritura que se fue por una calle secreta que nadie conocía. Pero cuando somos hombres y mujeres de Dios, conocemos las calles secretas que nos llevan ante el trono de la gracia para poder levantarnos y poder ser un hijo y una hija que le conoce, aleluya, que no triunfa lo carnal, sino que lo espiritual está en él o en ella. Por eso hoy necesitamos derribar los tronos de las parejas. Tienen al esposo en un pedestal, en un trono. En el trono está el Señor. Tienen a los hijos en los tronos. En los tronos está el Señor. Tienen a la empresa o el dinero. Mujeres, idolatría quizás con un hijo.
Nos las pasamos haciendo tronos de algo que se va a quedar aquí y que se va a perder. Porque no subirás con tu casa, no subirás con tu carro, no subirás con tus hijos, no subirás con la cuenta del banco, no subirás con el Señor de la mano. Porque allá arriba hay cosas más hermosas, más poderosas. Todo, no te agites. Vive una vida feliz. No te agites, descansa en los brazos de papá. No te agites, ni siquiera un cabello se te va a caer sin que Él no lo sepa. Él aún no ha visto ni un justo desamparado, ni simiente que mendiga el pan. No vas a mendigar el pan, Él te proveerá. No estarás sin paz, Él es tu paz. Él estará contigo para proveerte, para ser tu paz, para ser tu padre, para ser tu pastor, para ser tu esposo, para ser tu hermano mayor, para ser tu amigo, para ser tu orientador, tu redentor. Él y más Él. Porque lo espiritual, cuando se percibe al Padre, uno sabe que todo lo tiene. Aleluya. En lo tercero, en la necesidad aprendes a depender, pero del poder de Dios. Dice el verso 23: y le rogaban mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y pueda vivir. Allí Él le rogaba que pusiera las manos sobre la muchachita para que pudiera vivir y ser salva. Imagínate, él le dijo: pon las manos sobre ella. O sea, como que si ponía las manos sobre ella, ella iba a sanar. Pero resulta que con tan solo pronunciar una palabra también iba a sanar. ¿Me entiende? Ahora bien, en el original, la palabra pon las manos, sube a ella, era: haz caer sobre ella todo tu poder. Jesús, haz caer sobre mi hija todo tu poder. Iglesia, porque a veces queremos depender de otros. A veces ni siquiera le decimos a Jesús. A veces le decimos mi coordinador, mi pastor, mi apóstol, mi mentor. ¿Me entiende? Sin saber que tú tienes el poder. Tenemos un tesoro aquí, no lo sabemos. Y le decimos: manda tu poder, Señor. Iglesia, tú tienes el poder de Dios delegado. La palabra es exousia y significa autoridad delegada desde el cielo para tu vida. Tienes la exousia del Señor en ti. Y a veces te quedas en los problemas, en los escenarios donde el Señor quiere glorificarse. ¿Por qué les digo esto? Porque Jairo no entendía que en él estaba ese poder, que en él también había la habilidad. Porque el nombre Jairo, por eso la prédica se llama así, significa Él se levantará, o ella se levantará. Y él no lo sabía, y él esperaba al Señor. Y así somos muchas veces. ¿Por qué? Porque queremos que alguien ore, que alguien nos toque, que alguien dirija, que alguien lo haga, Tú oras mejor, tú sabes decir la palabra de fe, tú sabes hacer la oración de fe, tú sabes cómo moverse, tú sabes. No, iglesia, lo que pasa es que no nos las creemos. Pero todo aquel que se cree ese poder puede ver milagros asombrosos, que se levanta lo que está muerto, que resucita lo que se cree que ha muerto y no estaba muerto, y perdemos. Alguien decía: el cementerio está lleno de sueños que nunca vieron cumplir. Gente que se fue y murió sin ver los sueños cumplidos, porque no tuvo fuerzas espirituales para poder lograrlo. Fuerzas espirituales. La respuesta de nuestra necesidad está en nosotros. El poder de Cristo está en nosotros. La Biblia dice: Cristo en nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza. No pierda la esperanza. Ay, que me están sacando de la casa. No pierda la esperanza. Abro la despensa y hay lo mismo. No pierda la esperanza. Ay, que mi niño está muy enfermo, mi padre está muy enfermo, mi madre está muy enferma, mi esposo está muy enfermo, mi esposa. No pierda la esperanza. La fe es la certeza de lo que se espera.
Es la seguridad, la convicción de lo que no vemos. En Él vivimos, nos movemos y somos. Nosotros tenemos que entender que Cristo no nos trajo aquí para dejarnos en derrota. Él se virtió todo completo, bañado en sangre allí en el monte de la calavera. ¿Para qué? Para que tú y yo viviéramos en paz, para que tú y yo viviéramos en su propósito, para que tú y yo viviéramos en el diseño que Él ha dado. Que sigamos su huella. Cuarto, Dios nos da únicamente su palabra para que la creamos. Créelo, tú eres linaje escogido, nación santa, pueblo escogido por el Señor. ¿Para qué? Para que anunciemos su buena noticia. Fuimos trasladados de tinieblas a luz para anunciar sus virtudes. Oh, bendito sea su gloria. Pero dice allí también que en los mismos versículos, que mientras Jesús iba de camino a casa de Jairo, vino una mujer. Y a mí me llama la atención que pensamos que tocando un manto podemos alcanzar esa necesidad. Lo que salvó a esa mujer no fue haber tocado el manto, fue la fe de haber llegado ante los pies de Cristo. ¿Me entiende? Fue la fe que ella tuvo al decir: si lo toco me sano. Y contaba que en Barinas un muchacho tenía a su novia, la novia le dio cáncer. No es una iglesia nuestra de Barinas, él era de otra iglesia. Y él cargaba una bandana, esa que usan los motorizados, que usan las muchachas de cintillo, roja. Y me la entrega cuando estoy ministrando allá. Y él me entrega la bandana. Apóstol Yalixa, órale para yo ir a que la novia, y yo le voy a poner esto en su frente. Yo estoy seguro que ella va a sanar. Ora. Y yo le digo: pero es que no es esto, ven acá y te explico. Y le expliqué lo que ya sabemos. No es el trapo, sino la fe que él pueda mostrar. Sí, pero por favor. Y yo, bueno, viéndolo a él, por supuesto, dame acá, vamos a orar. Pero es la fe tuya, pero es tu fe. Y es la fe que ella desarrolla en ese momento de la oración la que lo va en Cristo Jesús. Iglesia, yo le decía al primer culto, luego que volví a Barinas, me trae la bandana roja otra vez. Se sanó, Padre, gracias. Se sanó mi novia del cáncer. Le explicaste que no es el trapo. Le explicaste. Yo no tuve tiempo de explicarle nada. Ella se salvó y aquí se la traigo. Me dio risa, le volví a explicar. Pero yo tengo mi habitación y tengo una ventana, y yo puse la bandana allí. Y entonces llega Axa y dice: ay, yo quiero ponerme esto. No, yo no toqué eso. No toqué. Llegué y eché la bandana bonita, ¡pum! Y la tiré en la papelera. Nadie sabía esa historia, nada más yo creo que Mario. Y tiré esa bandana. ¿Por qué? Porque nadie puede depender. No es un trapo, es la fe. Iglesia, se sanó. ¿Por qué se sanó? ¿Por mi oración? No. ¿Por el trapo? No. Por la fe que ellos desarrollaron, de que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y dolencias. Él ciertamente llevó nuestras enfermedades y dolencias en la cruz del Calvario. ¿Ok? Y nosotros le tuvimos como azotado, como herido de Dios. Pero Él se entregó como cordero, fue llevado al matadero, subió a la cruz y nos hizo libre de toda enfermedad. Eso fue la sanidad de esa chica. La palabra que se le ha revelado a su corazón. No necesitamos amuletos para nuestra fe. Él le dijo: solamente cree. Así que ustedes solamente crean. Quinto, mientras Dios habla, el enemigo levantará otras voces para intentar matar tu fe. Tu esposa, tu esposo, tus pastores, tus mentores, tus coordinadores te dicen: vas a salir libre de esto, vas a salir de esta situación, vas a salir. Pero viene la comadre, la vecina, la amiga, y dice: ay, amiga, mira, a mi mamá le pasó eso y se murió al mes. Al mes se murió. Y nos inclinamos para creerle a la del mes que se murió, en vez de inclinarnos a la palabra del Padre, a la palabra de Dios, que tú no te vas a morir todavía hasta que cumplas lo que Él te mandó a hacer. Todo lo que tú creas, recibes. Y hay fe
para la gloria de Dios, pero también hay fe inversa, que es la fe en los negativos. Yo sí sé que me voy a morir, fe inversa. Yo sí sé que este negocio no me va a dar ni medio, fe inversa. Yo sé que ella no se va a curar, fe inversa. Fe negativa. Existen esos dos tipos de fe, fe inversa y la fe para la gloria de Dios. Usted anótese en la fe de Hebreos 11. Es la certeza de lo que se espera para bendición de mi vida y la convicción y seguridad de lo que aún no veo, pero lo veré para la gloria de Dios. Dele un aplauso a papá en esta hora. No crea en las voces del diablo. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando el Señor lo vio y le dijo: tranquilo, Jairo, tranquilo, solamente cree. Le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Así seguro se lo dijo a la mujer del flujo de sangre. Y el flujo se secó. Amén. Se secó. 12 años viviendo con eso tan difícil. Dios mío, ni tengo que explicarlo. Todas las damas saben lo feo que es eso. Un mes, imagínense 12 años. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana del azote. Y dice el 35, que aún hablaba, le dijo a Jairo: tu hija ha muerto, ¿para qué la molesta el maestro? ¿Qué le dijo? Él ahí a los alborotadores: se murió, en serio. ¿Cómo que no moleste al maestro si él está aquí para ayudarme? ¿Sabes qué? Él está a tu lado para ayudarte. Él no se mueve de allí. Y le dice, 41, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y todos se espantaron terriblemente. Ella resucitó. La hija de Jairo resucitó. Mis amados, no es difícil para Dios levantar en tu casa una Talita Kumi. Un problema, ¿cuál? No lo sé. Puede ser desesperanza. Lo que nuestros logros no pueden hacer, Cristo sí lo hace. Lo que en nuestra posición nosotros no podemos hacer, Cristo sí la tiene. Él te ha sentado a ti en lugares celestiales. Créalo, créalo, créalo. Él le dijo: no temas, Jairo, solamente cree. Iglesia, hay mucho trabajo en creer. Hay mucho trabajo en creer o en esforzarte más tú. Ninguno, por más que quiera, puede añadir a su estatura un codo. Y ninguno puede añadir a las horas del reloj ni siquiera un microsegundo. Entonces cree. Contáctanos a través de nuestra página web www.cddministerio.com. Camino, verdad y vida.